Hola a todos. Es evidente que en el día del patrón de la universidad me toca hacer un vídeo sobre Tomás de Aquino. El Aquinate. Este señor fue hijo del conde de Aquino y estudió en Montecassino. Acordaos, el monasterio que significó una sangría para las tropas aliadas cuando intentaron invadir Italia. Luego estudió en la Universidad de Nápoles y finalmente se hizo dominico, donde coincidió con Alberto Magno, que fue su maestro de teología en París. Luego estuvo en Roma, Bolonia y Nápoles. Y palmó, pues camino de un concilio en Lyon. Es considerado como el más importante filósofo escolástico y en general va derechito justo detrás de Aristóteles. Su pensamiento puede analizarse básicamente en dos etapas. Una primera etapa que abarcaría desde el 1245 al 2259, donde predominan las influencias platónicas a través de Avicena y del propio Alberto Magno, y las neoplatónicas procedentes de San Agustín y de Pseudo Dionisio. Entre las obras más importantes de esta etapa podemos destacar los comentarios sobre las obras de Pedro Lombardo, Boecio sobre la Trinidad, el opúsculo titulado De Ente et Essentia y el libro primero de la Summa contra Gentiles. Esta obra va a servir de apoyo a los predicadores que pretendían discutir con los judíos y musulmanes valiéndose de argumentos racionales y filosóficos sin tener que basarse solo en la fe. Vaya tontería, porque la religión y la fe son indivisibles y cualquier aplicación distinta de la fe pues suele fracasar. La segunda etapa iría desde el año 50 al año 73, donde domina el pensamiento aristotélico. Así comenta ampliamente la ética de Nicómaco, y en este momento la Universidad de París atraviesa un momento de gran inestabilidad que se manifiesta en la purga entre los franciscanos de orientación agustiniana y los dominicos con fuertes influencias aristotélicas. Tomás se realiza en esta época toda una síntesis de los problemas filosóficos más discutidos: fe, razón, creación, política. Y entre sus obras podemos destacar que en este periodo finaliza la Summa contra los Gentiles, cuestiones disputadas sobre el mal, sobre el alma, opúsculos contra los averroístas, y la obra más importante que sería del 65 al 72, que es la Summa Teológica, en la que logra una sistematización entre la teología y la filosofía. De todas formas, ahí tenía un problema al ser un seguidor de Aristóteles. Los averroístas sostenían, según la teoría de doble verdad, interpretando a Aristóteles, que el alma, en tanto que individual, no era inmortal. La inmortalidad pertenece únicamente al intelecto, que es personal e idéntico en los distintos seres intelectuales. Al ser ajeno a la doctrina católica, Aristóteles no era bien considerado en Roma. El Aquinate se esforzó por deshacer el daño causado por unas interpretaciones demasiado fieles de las doctrinas árabes que habían traducido Aristóteles. Para ello, contaba con traducciones de los escritos originales griegos proporcionadas por Guillermo de Macbeth, que le permitieron tener un conocimiento realmente profundo del filósofo. Por lo tanto, consiguió al genuino Aristóteles. Finalmente convenció a la Iglesia de que el aristotelismo era preferible al platonismo como fundamento de la filosofía cristiana, y que los musulmanes, en particular los averroístas, habían interpretado mal a Aristóteles. Con Aristóteles, Tomás se topó con el problema de los universales. Finalmente decidió que los universales no subsisten fuera del alma, pero que el intelecto, al comprender los universales, comprende cosas que están fuera del alma. Además, Tomás se hizo famoso por las famosas vías que propugnó en el Summa Teológica. Escribió 5 vías para demostrar la existencia de Dios, y que siguen el mismo esquema. Para explicar determinadas cosas es necesaria la existencia de Dios. En efecto, existen 2 tipos de demostraciones: las demostraciones propter quid, aquellas que se basan en la causa y discurre partiendo de lo que es absolutamente anterior hacia lo que es posterior, y la demostración guía, que es aquella que parte el efecto para conocer la causa. Así, conocemos el efecto, y puesto que éste depende de la causa, dada la existencia del efecto, forzosamente ha de predecer a la causa. Esta última clase de demostraciones son las que va a utilizar el Aquinate en sus vías, que, como he dicho, fueron 5. La primera de ellas es la vía del motor inmóvil.
también llamada argumento del movimiento. Fue formulada primero por Aristóteles, pero luego Tomás le dio un toquecillo en su propia metafísica del ser. Se basa en la evidencia del cambio, el movimiento que se da en la naturaleza. Es innegable y consta por el testimonio de los sentidos, que en el mundo hay cosas que se mueven, es decir, que cambian de un estado a otro. Ahora bien, según el principio de causalidad, todo lo que se mueve es movido por otro. Y si lo que mueve a otro es también movido, es necesario que un tercero mueva al segundo. Pero esta serie de motores no puede ser infinita, puesto que en tal caso no habría un primer motor ni un primer movimiento, y por lo tanto no habría movimientos y motores posteriores. Es evidente que las cosas se mueven. Por ello, hay que llegar a la conclusión de que existe un primer motor inmóvil, por el que si se moviera, sería movido otro y no sería el primero. Y este motor inmóvil, para Aquinate, no es otra cosa que Dios, el primum mobile. La segunda de las vías plantea las causas eficientes. Parte de la evidencia de la casualidad eficiente de este mundo. Así, todo lo que ha comenzado ha de ser causado por algo. Pero no es posible que la sucesión de causas y efectos sea infinita, porque si lo fuera, no habría una primera causa, y por lo tanto no habría una segunda, ni una tercera, ni una cuarta, ni una quinta, etcétera, etcétera, etcétera. Ni por lo tanto causalidad alguna, lo cual es contrario a la evidencia. Por tanto, tiene que existir una primera causa, no causada, que Aquinate vuelve a asignar a Dios. La tercera de las vías es la vía de los seres contingentes. Esta vía, también llamada argumento de la limitación de la duración, afirma que hay cosas que empiezan a ser y dejan de ser, y que por lo tanto pueden no ser. Estas cosas se llaman contingentes. Pero si todas las cosas fueran así, es decir, contingentes, entonces alguna vez no hubo nada, por lo que se puede decir que cada parte del conjunto eterno, a saber, en algún momento no existió. Pero de la nada no sale nada. Por ello, debe existir un ser necesario para que haya esas cosas. Ese ser absolutamente necesario existiría por sí mismo y es causante de la existencia de todos los demás seres. De nuevo, topamos con Dios. La cuarta vía es la de los grados de perfección. Esta vía parte del hecho de que hay una jerarquía de valores. De hecho, existen cosas mejores y cosas peores. Hay cosas buenas y malas, cosas verdaderas y cosas falsas. Para valorar esto, deben ser comparadas con el grado máximo y lo más perfecto. Y como hay seres que tienen una perfección limitada, debe existir al menos uno perfectísimo e infinito. Y de nuevo, Dios. La quinta vía es la del orden del mundo, también llamada argumento de la finalidad eterna de los seres naturales. Parte de la finalidad que tienen las cosas en la naturaleza y por lo tanto a partir de ahí desarrolla su vía. Podemos observar que hay seres sin conocimiento que trabajan y actúan por un fin, para alcanzar lo mejor. Para que los seres carentes de conocimiento lleguen a su fin, deben ser ordenados o dirigidos por alguien inteligente, y por lo tanto deben existir seres inteligentes. Pero estos deben ser dirigidos por alguien, y así sucesivamente. Y como no se puede llegar al infinito, entonces necesariamente tiene que existir un primer ser inteligente que dirija a los demás. Adivinad con qué nos hemos topado de nuevo, con Dios. Bueno, retomando la demostración de la existencia de Dios, tenemos un problema con el que ya se había topado Platón. ¿Puede Dios conocer las cosas particulares o solo las universales? Un cristiano, puesto que cree en la providencia, debe sostener que Dios cree en los particulares. Pero hay argumentos de peso contra esta creencia. Tomás de Aquino los enumera y pasa a refutarlos. Los 7 argumentos son que, siendo la singularidad de la materia asignada, nada inmaterial puede conocerla. Los singulares no siempre existen y no pueden ser conocidos cuando no existen. Luego, no pueden ser conocidos por un ser inmutable. Los singulares son contingentes, no necesarios. Luego, no puede haber conocimiento cierto cuando existen. Algunos singulares son debidos a voliciones que solo pueden ser conocidas por la persona que los quiere. Además, los singulares son infinitos en número y lo infinito, como tal, es desconocido. Además, claramente, para Aquino, los singulares son insignificantes para la atención
de Dios. De hecho, en algunos singulares hay mal, pero Dios no puede conocer el mal. El Akinate refuta todos estos argumentos diciendo que Dios conoce los singulares porque es su causa, y de esta manera también conoce las cosas que no existen todavía, pero que de las cuales será su última causa. Al igual que un artífice que está construyendo algo, sabe cómo será, aunque no exista todavía. Además, Dios conoce las cosas triviales, porque en realidad nada es trivial. Todo tiene una nobleza o una razón de ser, porque si no, Dios solo se conocería a sí mismo. Por otra parte, el orden del universo es noble y solo puede tenerse un universo perfecto teniendo completo conocimiento de todas las partes del mismo, incluso de las más triviales. Finalmente, Dios conoce las partes malas, puesto que el conocer algo bueno implica conocer también el opuesto. Además, en Dios hay voluntad, aunque sea inmóvil, y su voluntad es su esencia, y su objeto es la esencia divina. Dios se quiere a sí mismo, y al hacer eso, quiere al resto de las cosas, porque Dios es el fin de todas las cosas, y aunque las quiere, no las quiere necesariamente. Dios, además, tiene libre albedrío, porque tiene una razón para su volición, pero no una causa. Y finalmente, dicta una serie de cosas que Dios no puede hacer. Dios no puede ser cuerpo ni cambiarse a sí mismo, aunque bueno, Dios se hizo hombre, eso es un problema. No puede fracasar, cansarse o arrepentirse, pero con Lilith metió la pata. No puede hacer que un hombre no tenga alma, bueno, yo tengo serias dudas sobre el alma de algunos. No puede hacer que la suma de los ángulos de un triángulo sea distinta de 180 grados. Bueno, vale, parece ser que Dios no puede violar las matemáticas. Esto es un avance. No puede anular el pasado, no puede cometer pecado, aunque según la Biblia era un poquito genocida, no puede crear otro Dios y no puede dejar de existir. Evidentemente, todo esto es el pensamiento de Tomás de Aquino, marcó un hito en la historia de la filosofía y sus pensamientos son muy útiles porque, no sé si lo sabéis, todo lo que dijo sobre Dios, los pastafaris lo podemos decir del espagueti volador. Por lo tanto, si Dios existe, Monesbol también. Aún así, después de este comentario irreverente, deciros que este vídeo pues lo he hecho hoy básicamente porque hoy es el día de Tomás de Aquino, que es festivo en mi trabajo, la universidad, y es una forma pues de agradecer al legislador que me diera un día de vacaciones en honor de este sujeto. Vale, no voy a enrollarme mucho más porque normalmente los vídeos son de 4 o 5 minutos, pero en este me he marcado un rollo de 13 minutos que me asusta incluso a mí mismo, así que si lo habéis visto hasta el final, felicidades. El próximo pronto, porque me apetece. Además, va a ser un vídeo también dedicado a esos gallegos ilustres que tenemos abandonados. Va a ser una sorpresa que os va a hacer mucha gracia. Si os ha gustado este vídeo, bueno, pues echadle un vistazo a los anteriores, suscribíos al canal, dadle a me gusta y sed buenos si podéis. Chao, chao.